Hello, guys. Welcome to this session. This is our second session for week number 2. And well, the topic we are going to check today is a continuation for what we learned on Wednesday, which is part of past, simple past. Today, we're going to check the topic used to, when and how to use the construction used to in English. My name is Alberto Moreno. I am your virtual advisor. Well, let's begin. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, a esta segunda sesión de espacio abierto del día viernes de la semana número 2. El día de hoy vamos a ver una continuación de lo que vimos el día miércoles, es del tema del pasado simple. Y bueno, el día de hoy toca ver como ya lo mencioné, la continuación, que es el uso de la construcción used to o used to. Ahorita, el día de hoy vamos a ver cómo y cuándo usarla, para qué sirve. Y pues bueno, mi nombre es Alberto Moreno, soy su asesor virtual y vamos a comenzar. So, the agenda for today, we start with the objective. Then we have a review for past simple. Then we have the topic for past simple used to. Then we have the difference among past simple and past continuous. And as an extra topic, if we had enough time, we're going to check the countable and uncountable nouns. And at the end, what are we going to do next sesión de espacio abierto? La agenda para el día de hoy, chicas y chicos, comenzando con el objetivo, seguido del repaso del pasado simple, que fue lo que vimos el día miércoles. Después tenemos el tema del pasado simple con used to, seguido de la diferencia entre pasado simple y pasado continuo, para luego continuar, si nos queda tiempo, porque este es un tema extra, el punto de los sustantivos contables y no contables, pero como me reitero, este es un tema extra, no es parte de su actividad integradora número 4, pero sí es parte de los recursos de esta semana. Si hay tiempo lo veremos, si no, pues lo pueden revisar con el material visual de apoyo que es esta presentación o con los recursos de la semana. Y terminamos con lo que será en la siguiente sesión de espacio abierto. Okay, so let's begin. The objective says unit number 3, customs and traditions. Objetivo de la unidad número 3, costumbres y tradiciones. Dice, aplica las nociones gramaticales y el vocabulario propuestos en esta unidad para comunicar de manera oral y escrita experiencias que ocurrieron en el pasado en relación con su contexto. Asimismo, solicitar información de manera oral y escrita en torno a un evento específico del pasado. Okay. Este es nuestro objetivo y vamos a hacer la actividad de repaso. Solo denme un segundo para compartir la actividad del diseño. Ok, bueno, vamos a escuchar el audio 3 veces. Después de la tercera reproducción vamos a contestar las preguntas. Ok, bueno, vamos a poner atención, Astrid Azul, al audio. Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour.
Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me? Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great. What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me? Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great. What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me? I'm interviewing. Okay, guys, so the first question, la primera pregunta, it says, what did Bob do yesterday? ¿Qué fue lo que hizo Bob el día de ayer? ¿Cuál es la respuesta? Astrid Azul. You can answer in Spanish, pueden contestar en español, no pasa nada. Try to do it in English, but if you can't, well, Spanish is okay.
Traten de contestar en inglés, pero si no, pueden hacerlo en español y yo les ayudo a contestarlo en inglés. What did Bob do yesterday? ¿Qué fue lo que ¿Me hizo puedes Bob ayer? Ujú. He No was escuché. working. Bueno, he was. O- ¿Ya me escuchas? Ok. He was Was, working. was, Él was, estaba trabajando. working. O sea, W, ajá, y agregar. No, sí está bien, pero el working no es con terminación ING, sino con terminación de. He was worked, mm, así. Sí, Bueno, si tenemos was, debemos de poner verbo con terminación en ing porque es pasado continuo. Pero si quieres poner el verbo con terminación ed, que es pasado simple, no podemos poner was. He ok. worked. ¿No? ¿Ok? Work, stop, Worked, work de trabajar o de ejercitarse. ejercitarse. Ok, es worked out. He worked Out, out ok. at the gym. The other, empezamos. Ok. Number two, what cardio did Bob do? ¿Qué tipo de ejercicio de cardio hizo Bob? La caminadora. Ok, vamos a poner aquí. He jogged. Él trotó en la caminadora. Luego dice, what did Bob do after finishing his workout? ¿Qué hizo Bob después de terminar su entrenamiento? Ir al trabajo. He went straight to work. Él se fue directo al trabajo. ¿Ok? Y la última, what time did Bob finish work? ¿A qué hora terminó de trabajar? Five o'clock. At 5 o'clock. Very good. Excellent. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con el primer tema. I'm sorry. Yeah, this is the one. Okay, so first things first, we have the topic in here. The first topic and the main topic for this session, which is the past simple used to. And says in here, used to means an action or habit that was common in the past, but not anymore. And this used to should not be confused with to be used to, okay? Because to be used to means accustomed to something, normally out of habit or experience, okay? Entonces tenemos que la expresión used to, se utiliza para hablar de una acción o hábito del cual era común el cual era común que lo realizáramos en el pasado, pero ya no lo realizamos en el presente. Es decir, esta construcción se traduce como solía. Por ejemplo, yo solía ir al parque. I used to go to the park. ¿Ok? Y bueno, esta construcción used to no la debemos de confundir con to be used to. ¿Por qué? Porque to be used to es hablar de acostumbrarse. I'm getting used to the hot in Monterrey. Me estoy acostumbrando al calor de Monterrey, por ejemplo. I'm getting used to the coldness of Alaska. Me estoy acostumbrando al frío que hace en Alaska, ¿no? Entonces, debemos de tener eso en cuenta. Used to, que es el tema de esta lección, se utiliza para hablar de algo que solíamos hacer y no debemos de confundirlo con to be used to, que es hablar de algo a lo cual nos estamos acostumbrando. Ahora, used to tiene tres estructuras, ¿ok? En un segundo.
Ok, vamos a continuar, una disculpa. Ok, tiene tres estructuras, afirmativa, negativa e interrogativa. La estructura afirmativa, voy a hacer uso de esta parte que es la sección de escritura. La estructura afirmativa queda de la siguiente manera. Sujeto. Okay, first things first, let me explain this in English and then in Spanish, okay? We start with a subject plus used to, and if you can see here, we use it to plus verb plus complement. Let me make this. For example, I used to go to school by bus. If you can see here, we have the subject, which is I. We have the word used to, which is the one that help us to talk about something we did in the past, but not anymore. Then we have the verb, and then we have the complement, which is to school by bus. The negative structure start with a subject plus the auxiliary didn't, okay? And then we have use to without ed, only use to plus verb plus complement. For example, I didn't used to go to school by bus. Okay, and the question form starts with the auxiliary did plus used to plus is did plus subject plus used to plus verb plus complement plus question mark. This kind of, for example, did you used to go to school by bus? These kind of questions give us yes, no answers. And if the answer is affirmative, we start with yes plus subject plus used to. And if it's negative, no plus subject plus didn't used to. Okay. What if we want a more elaborate answer? Well, we can start with a WH word plus did plus subject plus used to plus verb plus complement plus question mark. For example, how did you used to go to school? And the answer, well, I used to go to school by bus. Okay, but this is optional. Just remember, depending on the WH question we use is the kind of answer we're going to receive. Now let me explain this in Spanish, okay? Tenemos tres estructuras gramaticales: afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Ok? La estructura afirmativa comienza con un sujeto, aquí lo voy a marcar, les dibujo. Color morado. Un sujeto, que en este caso sería I. Después tenemos la palabra used to, y se dan cuenta si agregamos la terminación ed. Solamente las oraciones afirmativas usan used con ed, ¿ok? Más el verbo, más el complemento. Ejemplo, I es el sujeto, used to, que es lo que nos ayuda a hablar de lo que solíamos hacer, más el verbo y el complemento, ¿ok? Sujeto, used to, verb, complement. I used to go to school by bus.
Yo solía ir a la escuela en autobús. Después tenemos la oración negativa, que comienza con un sujeto seguido de didn't, que es lo que nos está indicando que es una oración negativa y que está en pasado. Seguido de used to, sin la terminación ed, solamente use to. ¿Por qué? Porque ya tenemos didn't, acuérdense. Si tenemos didn't en la oración, significa que todo lo demás no puede estar en pasado, porque didn't ya nos está diciendo que la oración está en pasado, más un verbo y un complemento. Ejemplo, I didn't used to go to school by bus. Sujeto, didn't, que es la partícula negativa y de pasado. Used to, partícula de solía. Go es la acción de la oración. To school by bus, a la escuela en autobús, que es el complemento. Yo no solía ir a la escuela en autobús. Ahora, si queremos preguntar, tenemos la estructura de la pregunta. Y la estructura de la pregunta dice que vamos a comenzar con did, más el sujeto, más la palabra use to, sin ed, solamente use to, más un verbo y un complemento. Y obviamente el signo de interrogación al final. ¿Por qué no utilizamos used y si utilizamos use? Pues bueno, porque tenemos did al inicio. Y si la pregunta tiene did, no podemos utilizar used. ¿Ok? Ejemplo, did you use to school by bus? ¿Solías ir a la escuela en autobús? Este tipo de preguntas son cerradas, arrojan respuestas de sí, de no. Si la respuesta es afirmativa, comenzamos con yes, más el sujeto, más la palabra used to. Did you go to school by bus? Yes, I used to. Si la respuesta es negativa, no, más sujeto, más didn't used to. Sin ed, solamente use. No, I didn't used to. ¿Ok? Y bueno, por último tenemos la pregunta abierta, la cual comienza con una pregunta con WH, seguido del auxiliar did, más sujeto, más used to, más verbo y complemento. Ejemplo, how did you used to go to school? How did you used to go to school? Y la respuesta, pues, es una oración afirmativa con used to. I used to go to school by bus, utilizando la terminación ed. Si es una respuesta negativa, pues es sin la terminación ed, pero utilizando el auxiliar did. Hasta aquí, Astrid, Azul, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, todo claro. Perfecto. Bueno, si está todo claro, vamos a continuar con la actividad. Okay, so the first activity, la primera actividad. In this activity, we have to choose the right answer. Astrid, could you please read the sentence with the right option? Astrid, ¿podrías leer la oración completa con la respuesta correcta? I eat an Any any vegetables vegetables or or fruit. fruit No, I don't. now? Mhm. A, B o C. Respuesta. A, B o C. I eat any vegetables or fruit, but now I do. I didn't use it to. I didn't use, or I didn't used to. A, B o C. Astrid, ¿cuál es la respuesta? Sí. C. Okay. Azul, could you please read the sentence with the answer? Mm, Like chocolate when you were younger?
Did you used to? Leo igual la oración completa. Bueno, la pregunta. A ver, Azul, no te escucho bien. ¿Puedes repetir lo que dijiste? ¿Ya me escucharon? ¿O no? A ver, otra vez. ¿Ya me escucharon? Si puedo leer toda la oración, vamos a ver la opción correcta. Um, ¿Te puedes despegar un poco el micrófono, Azul? Porque no se entiende bien. Se escucha un poco ahogada la voz, pero es porque tienes el ¿Ya me micrófono un poco escuchan? cerca. Ah, mejor, sí. Es que tenía audífonos. Ah, ok. Disculpe. Sí, no, disculpe. Que si tengo que leer igual la pregunta y la respuesta correcta. ¿Sí, Sí, no? así es, Ok. Azul. Like chocolate when you were younger. Sí. When you were younger. Were younger? ¿Mm? Did Did you you used use to? it too? La Did letra you A. use? Sí. Okay, thank you, Azul. Astrid, I be very shy when I was a little kid. Used to, used, or used to. A, B, o C. Which is the answer? Me, yo, Yes. Astrid, ¿cuál será la respuesta correcta? I be very shy when I was a little kid. Used to, or used to. A, B o C. B. ¿La letra B Sí, o la letra A? creo que A. Ah, perfecto. No puede ser la B porque le hace falta el to. ¿Ok? Azul, my mom liked cats, but now she loves them. ¿Puede leer la oración con la respuesta correcta? My mom liked cats, but now she loves them. Is didn't use it too. Okay, very good. Thank you. Astrid, I play hockey, but now I find it exhausting. Usually, used to, didn't used to. B o C. B. La letra B. Muy bien. Perfecto. Azul, por favor. Where on holiday when you were a child? Did you use it to go? Did you used to Esa. go? Very good. Excellent. Thank you. Astrid, I early on Sunday mornings and then read the newspaper. I used to get up, I use it to get up, or I usually get up. A, B o C. ¿Cuál será? ¿Cuál? La letra C. Sí. Perfecto. How to go to school when you were a child? Azul. Did you use it? Did you use? Very good. Excellent. Well, now we have another activity. Tenemos otra actividad. It says, after used to, we use a verb in the past, a verb in the participle, or a verb in infinitive. A, B o C, Astrid. Después de use it to, utilizamos A, un verbo en pasado, B, un verbo en participio, o C, un verbo en infinitivo. A, B o C. ¿Cuál es la respuesta correcta? A. A.
La respuesta es C. Recuerden, si ya tenemos used to, no podemos tener un verbo en pasado, porque used to ya está en pasado. Azul. When we have never in a sentence or a question, we use used to or didn't used to. Used to. That's right. Astrid, Mr. Kindle be a police officer, but now he is a teacher. Didn't used to do, used to or used to. El señor Kindle, un oficial de policía, un policía, un oficial, pero ahora él es un maestro. No solía ser o suele ser. A, La A. B o C. La A, Ah, es la B. Si dice, Mr. Kindle didn't used to be a police officer, but now he's a teacher, no tiene sentido porque dice Mr. Kindle. No solía ser un policía, pero ahora es un maestro. En todo caso, Mr. Kindle solía ser un policía, pero ahora en el presente es maestro. ¿Ok? Azul. I watched a lot of cartoons when I was 5. Used to. A. Okay, very good. Next, Astrid. My parents and I live here. We moved some years ago. Mis padres y yo vivir aquí. Nosotros nos mudamos hace algunos años. Didn't used to, or didn't used to. yo, Así es, Astrid. B. La letra B. Sí. Didn't used to. Okay. Mis papás y yo no solíamos vivir aquí. Nos mudamos hace poco. Aquí azul son dos respuestas las posibles. We used to talk about past habits. We used to talk about past habits, things we did in the past, but now we don't. Things we did in the past and do now. Es B. Y C. Es para hablar de hábitos en el pasado. Past habits. Era la letra A. Astrid, I never to go to bed after 10 p.m. and now I go to bed at 1 a.m. Used to, didn't used to, or used to. La C. I never used to or used to. Es la A. Okay. Azul. Like spinach when you were a kid. Gustar las espinacas Sí. cuando era un niño. C. ¿Cuál? C. Did you? Very good. Astrid, after did not or didn't, or did, en preguntas, utilizamos used to o used to. Use it. Used? Used. Me equivoqué. Ahorita vamos a dar una repasada. Azul. Yo la tengo. Es Ujú. didn't use to. Bien. Ok, muy bien. Y por último, bueno, esta no se ve, entonces yo se las doy. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a repasar rápido. Astrid, used to. Les decía, used to se utiliza para hablar de algo que solíamos hacer. ¿Ok? Tiene tres estructuras: afirmativa, negativa e interrogativa. La estructura afirmativa comienza con un sujeto seguido de la estructura used to con terminación ed más un verbo, no en presente, no en pasado, un verbo solo, un verbo simple.
más el complemento. ¿Por qué el verbo no puede ir en pasado? Porque ya tenemos used to. No podemos tener aparte de used to otro verbo en pasado. Ejemplo, my mom used to watch movies at night. Mi mamá solía ver películas en la noche. My mom es el sujeto. Used to es used to. El verbo es watch, que es ver, puede ser películas, revistas, lo que quiera. Y el complemento es movies at night. ¿Ok? Entonces, tenemos que vamos a utilizar used to y el verbo debe de estar en su forma base. El verbo debe estar simple, sin pasado perfecto, nada. Así solito el verbo. Ahora, la oración negativa utiliza el auxiliar didn't, es decir, comienza con un sujeto más didn't más el use to sin la terminación ed. Si te fijas, Astrid, aquí tenemos terminación ed y acá no. ¿Por qué? Es lo mismo que con el pasado simple. Si utilizamos el auxiliar didn't, si utilizamos esta palabrita didn't, no podemos tener más componentes en la oración o más palabras en pasado. ¿Por qué? Porque didn't ya está en pasado. Y aparte nos indica que es una oración negativa. ¿Ok? Ujú. Después de eso tenemos el verbo más un complemento. Por ejemplo, Rocío didn't play football in high school. Rocío no jugaba, perdón, didn't used to play football in high school. Rocío no solía jugar fútbol en la preparatoria. ¿Ok? Si te fijas, tenemos Rocío, que es el sujeto, didn't, que es pues didn't, used to, que es lo que nos ayuda a hablar de lo que solíamos hacer, más el verbo, que es play, y el complemento, que es fútbol in high school. Luego, si queremos preguntar algo y queremos obtener una respuesta de sí o de no, es decir, una pregunta cerrada, comenzamos con did más el sujeto más used to más el verbo más un complemento y el signo de interrogación. ¿Ok? Ejemplo, did Rocío used to play football in high school? ¿Rocío solía jugar fútbol en high school? Si la respuesta es sí, sí, comenzamos con la palabra yes más sujeto más used to. Si la respuesta es no, comenzamos con el no más el sujeto más didn't más used to. ¿Ok? Si queremos una respuesta más elaborada, si queremos saber más información, comenzamos la pregunta con un WH word, con una de esas preguntas que tienen WH como what, who, when, where, más did, más sujeto, más use to, más el verbo, más un complemento, más el signo de interrogación. Ejemplo, when did Rocío used to play football? Perdón, fútbol.
¿Cuándo solía jugar Rocío fútbol? Y bueno, la respuesta a este tipo de preguntas es una oración afirmativa o una oración negativa. Si la respuesta es afirmativa, comenzamos con esta estructura, que es sujeto, bla, 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 bla. Ejemplo, Rocío used to play in high school. Used to play 2 years ago. Si es negativa, comenzamos con con el sujeto más didn't. Bueno, es esta estructura. ¿Ok? Rocío didn't, didn't used to play fútbol. ¿Ok? Rocío no solía jugar fútbol. Hasta aquí, una vez más, pregunta. ¿Está claro? ¿Dudas? No, Está todo todo claro. claro. ¿Todo claro? ¿Segura, Astrid? Sí, estamos claros. Muy bien. Ok, perfecto. Pues bueno, si está todo claro, entonces vamos a repetir el ejercicio número 2. ¿Ok? Astrid dice, I never to go to bed after 10 p.m. And now I go to bed at 1 a.m. ¿Cuál será la respuesta correcta? Sí, Ok, está bien. Vamos a pasar a esta. She listened to trap, but now she likes it. Astrid, ¿No sería a mí? Bueno, azul. ahorita Zulu, lo que pasa es que Astrid tuvo un poquito más de tuvo un poco más am, se le complicó un poco más el ejercicio, entonces quiero enfocarme un poquito en ella y ahorita regreso contigo, Zulu, ¿ok? Entonces, Astrid dice, she listened to trap, but now she likes it. Ella solía escuchar reggaetón, pero ahora le gusta. Ella escucha reggaetón, pero ahora le gusta. Si ahora le gusta, significa que no solía hacerlo. ¿Y cómo decimos que no lo solía hacer? Not used to, o didn't used to, o used to. A, B o C. yo, Sí, Astrid, usted. pues yo creo que la ¿Cuál? A, B o C. B. La letra B, ¿por qué? Porque didn't used to nos habla de algo que no solíamos hacer. ¿Ok? Esta no se ve, por eso me la paso. Azul, after did not, didn't, or did questions we use. Used to. No, la verdad. Exacto, muy bien. Astrid, Mr. Kindle be a police officer, but now he's a teacher. Dice el señor Kindle, un oficial de policía, pero ahora es un maestro. A, B o C. B. Ok. Astrid, para ti también. I watch a lot of cartoons when I was 5. Yo ver muchas caricaturas cuando tenía 5 años. I used to or didn't used to. A, B o C. C. I didn't used to, no solía ver caricaturas cuando tenía 5 años, o I used to, solía verlas. A, B o C. C. La letra C U. es la A.
¿Ok? Por lo general, si les vuelvo a hacer la pregunta, es porque la respuesta está equivocada. ¿Ok? Azul, after used to, we use. Después de used to, we I, use. verb in infinitive. Ok, gracias. Astrid, my parents and I live here. We moved some years ago. Mis padres y yo vivir aquí. Nos mudamos hace algunos años. Didn't use it to, used to o didn't use it to. A, B o C. A. A, A. Oh, es la me letra C. equivoqué. Sí, pero Astrid no le está poniendo atención. Responde rápido. Antes de responder, tiene que ver las opciones. ¿Ok? Ya les había explicado que si tenemos didn't, no podemos tener used con la terminación ed. Es imposible, es incorrecto. ¿Ok? Lo que debemos de tener es used sin la terminación ed. ¿Ok? Azul, when we have never on a sentence or a question, we use Did use it to. used to. Muy bien. Ok. Astrid, like spinach when you were a kid. Gustar las espinacas cuando eras un niño. Did you use it to? You use it to or did you used to? Esta es una pregunta. Solo hay dos respuestas posibles. A o C, que son las que tienen estructura de pregunta. No me responda rápido. Obsérvelas bien, Astrid, y dígame cuál es la respuesta correcta. Creo que sí. C, muy bien. ¿Ya vio? Astrid, hay que pensar más antes de responder. Hay que observar. ¿Ok, Astrid? No, yo no les estoy pidiendo que respondan rápido. Yo estoy pidiendo que piensen, que razonen, que observen y ahora sí me den la respuesta. A lo mejor habrá algunos otros tutores que sí les pidan que respondan rápido. No es mi caso. ¿Ok? A mí me interesa que lo vean, que lo observen bien y luego ya me digan su respuesta. Y bueno, tenemos un listening que si hay tiempo lo realizamos, si no hay tiempo lo dejamos para la siguiente clase. Y tenemos la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. Y bueno, la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo es sencilla. El pasado simple lo utilizamos para expresar acciones, eventos o situaciones que sucedieron en el pasado y terminaron. Es decir, acciones que comienzan y terminan en el pasado. Mientras que el pasado continuo lo utilizamos para hablar de acciones, eventos o situaciones que comienzan en el pasado y se desconoce si terminaron o continúan. ¿Por qué? Porque es en continuo. ¿Ok? Pasado simple comienza y termina. Pasado continuo solamente comienza. El pasado simple, perdón, se enfoca en mencionar cuándo termina la acción, mientras que el pasado continuo, perdón, solamente menciona cuándo la acción comienza y no cuándo termina. Ejemplos en pasado simple dice, we studied in the library yesterday. Estudiamos en la biblioteca el día de ayer. Esta palabra, yesterday, nos indica que la acción terminó. Mientras que con el pasado continuo dice, they were studying. Ellos estaban estudiando. Nos indica que la acción comienza en el pasado porque tenemos el verbo to be en pasado, pero no nos indica si la acción ya terminó. Solamente nos indica que la acción está en continuo, que continúa. ¿Ok? Azul, Astrid, dudas hasta aquí, preguntas. Entonces, yo sí tengo una duda. Entonces, Sí, en el pasado, simple no se le agrega el was o el were, ¿verdad? Pero en el pasado pasado continuo sí se simple le no. agrega. Así es. Ok. Pasado simple no se agrega was, where. Pasado continuo sí. Luego, si continúan sus estudios en lengua inglesa, van a encontrar algo que se llama voz pasiva. Si hablamos de la voz pasiva,
En ese caso, sí utilizamos was y were, pero es otro uso, no es el uso del pasado simple, es para expresar otras cosas. ¿Ok? Sin embargo, bueno, si es voz pasiva, sí se admite el uso. Si no es voz pasiva, que es el caso de esta unidad y de este módulo, no los podemos usar porque es pasado simple. ¿Ok? Astrid, ¿alguna duda, pregunta? No, no hay dudas. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una actividad. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el listening porque sí es importante. Y los ejercicios de actividad los pueden hacer a modo de práctica cuando comparte el material visual de apoyo. ¿Ok? Vamos a escuchar la conversación 3 veces y ahorita contestamos estas preguntitas. ¿Ok? Pongan atención. Conversation 1. Do you play sports? I used to play sports in high school. Yeah, I used to play sports too. Why did you stop? No time, I guess. Yeah, I used to have so much free time. Me too. I miss those days. Conversation 2. Do you speak French? I speak it a little. I used to use it all the time, but not anymore. Really? Why is that? Well, I used to work for a French company, and then I changed jobs. Oh, really? I didn't know that. Yeah, it was a lot of fun. Conversation 3. Are you coming to the party? No, I have to work. Work? What happened? You used to never miss a party. True, but I also didn't used to have a stressful job. Yeah, and you used to be poor, but you were fun. Yeah, I used to be fun. Conversation 4. Hey, you used to have a Spanish coworker, right? Yeah, Maria, but she moved. Oh, really? That's too bad. Yeah, I really miss working with her. Yeah, I liked her a lot. She used to always make me laugh. I know. We used to have such fun together. Conversation 1. Do you play sports? I used to play sports in high school. Yeah, I used to play sports too. Why did you stop? No time, I guess. Yeah, I used to have so much free time. Me too. I miss those days. Conversation 2. Do you speak French? I speak it a little. I used to use it all the time, but not anymore. Really? Why is that? Well, I used to work for a French company, and then I changed jobs. Oh, really? I didn't know that. Yeah, it was a lot of fun. Conversation 3. Are you coming to the party? No, I have to work. Work? What happened? You used to never miss a party. True, but I also didn't used to have a stressful job. Yeah, and you used to be poor, but you were fun. Yeah, I used to be fun. Conversation 4. Hey, you used to have a Spanish coworker, right? Yeah, Maria, but she moved. Oh, really? That's too bad. Yeah, I really miss working with her. Yeah, I liked her a lot. She used to always make me laugh. I know. We used to have such fun together. Okay, so the first question. Responda quien se la sepa. Okay, where did they stop playing sport? Why did they stop playing sports? ¿Por qué dejaron de jugar, de practicar deporte? No time or no money. ¿Cuál, no había dinero? ¿Porque no tenían dinero? ¿Porque no tenían tiempo? Which is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Time.
No time. Very good. Excellent. Let me mark it here. So, no time. Then says, where did she use French? ¿Dónde solía usar el idioma francés? At work At or work. in France? At work. Very good. So the answer is at work. She used to have parties or be fun. Ella solía ir a fiestas o ser divertida. Have part. Have parties. Okay. Y la última dice, she used to have a friend from Spain or speak Spanish at work. Tener un amigo de España. Ella solía tener un amigo de España o hablar español en el trabajo. Speak Spanish to work. At work, hablar español en el trabajo. Muy bien. Excelente. Now, here we have the practice activity. Aquí tenemos las actividades de práctica, pero las pueden hacer en su casa. Hay tiempo. Y bueno, la siguiente semana vamos a ver el tema del futuro con will, el futuro con be going to y el futuro con would. La siguiente semana es la semana número 3, ya es la penúltima, antes de que termine el módulo. Astrid, Azul, ¿alguna duda con respecto a las actividades integradoras de esta semana que tengan? Es momento de revisarlo. Las escucho. Por mi parte no tengo ninguna. Ok. No, Astrid, no hay ¿alguna duda? ninguna. No, no hay Muy ninguna. bien. Bueno, muy bien. Chicas, les agradezco mucho su tiempo y por haberse conectado. Astrid, no se desespere. Yo sé que puede, usted es muy capaz. Azul, son muy buenas, son muy buenas estudiantes. Pero no se desesperen. Aprender un idioma es un proceso, no es algo que se dé de forma espontánea. Hay que dedicarle tiempo y hay que ser pacientes. Yo sé, me consta y confío en que ustedes tienen la capacidad de sobra para aprender un idioma nuevo que es el idioma inglés. Solo no se desesperen y no traten de hacer las cosas rápido. Recuerden, todos llegamos al mismo lugar, algunos antes, otros después, pero todos vamos a llegar al mismo lugar, al mismo objetivo, que es aprender el idioma. Entonces, Ashley, no se desespere, usted puede. Azul, también, usted puede, es muy capaz. Con esas palabras me despido. Son muy capaces, chicas y chicos, para quienes están viendo el video. Nadie nos puede limitar. Nosotros somos los que nos ponemos los límites y están aquí, en la cabeza. Si nosotros decimos no puedo, pues no voy a poder. Pero si digo sí puedo, pues voy a poder. Me va a costar, tal vez. Me va a costar un poco de tiempo, me va a costar dedicación, pero lo voy a lograr. ¿Ok? Les agradezco una vez más, Astrid, Azul y quienes estén viendo el video. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden, el día miércoles a las 3 horas, tiempo Ciudad de México. Y bueno, hasta luego, chicas. Descansen. Bye. See you. Muchas gracias. Bye. Gracias a ustedes. Bye.